Bueno, y entonces decíamos que nosotros sí vamos a desarrollar el tema la autoestima, una clave para alcanzar la felicidad. Y ya vimos el contexto donde vamos a desarrollar este tema, ya pusimos el tema en manos de nuestro Señor para que sea Él el que se derrame, para que sea Él que nos ilumine para desarrollar este tema. Lo primero que tenemos que ver es qué es la autoestima. Definir y tratar de entender qué es la autoestima. Miren, la autoestima es lo que nosotros apreciamos de nosotros mismos y de las capacidades que nosotros tenemos. O sea, en base a lo que yo creo de mí mismo, a lo que yo estoy consciente de mis capacidades, esa es la autoestima que yo voy a tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la autoestima como tal es una valoración que las personas hacen de sí mismas. Es como nosotros nos percibimos, es como nosotros pensamos de nosotros mismos, es lo que nosotros sentimos, es como nos comportamos, es lo que yo creo de mí mismo, es lo que creo de mi ser y es lo que creo de que lo que yo soy. Es el creer en lo que yo soy. Entonces quiere decir que como tal la autoestima es una valoración personal de uno mismo y por lo tanto puede variar con el tiempo. Entonces va a depender mucho de cómo nos miran los demás, de lo que dicen de nosotros, de lo que dice nuestra familia de nosotros, nuestros compañeros de colegio, nuestros amigos, etcétera. Todos esos factores son los que van determinando cómo es nuestra autoestima. Entonces, si los demás personas, la gente que nos rodea, nos va demostrando frecuentemente nuestros fallos, los defectos que nosotros tenemos, podernos en algún momento sentirnos mal, pensando en que defraudamos a esas personas, en que no somos lo que ellos realmente esperan. Y aquí es donde nosotros como padres de familia tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar a comparar dentro de los mismos hermanos las cualidades de uno con las cualidades de otro, y aquí es donde hay que tener sumamente cuidado y hay que ser sumamente delicado con eso. Entonces, tenemos que hacer realmente un balance entre lo positivo y lo negativo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como personas empezamos a crearnos ciertos traumas que nos hacen incluso a veces llegarnos a sentir inferiores a todos los demás. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué queremos decir con esto? Es que nuestra autoestima entra mucho el juego de valorarnos corporalmente. O sea, si nos vemos como inferiores físicamente, por ejemplo, a los demás, si nos creemos que somos feos, por decir algo, que somos torpes, que somos más pequeños, nuestra autoestima va a tender a bajar. Entonces, aquí es donde nosotros como padres de familia jugamos un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de levantarle los ánimos a nuestros hijos. A nuestros hijos probablemente que sean menos dotados. Pero no quiero encasillar en una categoría esto, sino que simplemente tenemos que quitarnos adjetivos. Miren, nosotros a veces como padres de familia damos adjetivos a nuestros hijos que no los deberíamos de hacer. Por ejemplo, a veces les decimos que un hijo es feo, que es perezoso, que es gordo, etcétera. Eso no lo tenemos que permitir nosotros. Nosotros no tenemos que permitir tampoco que los hermanos se burlen entre sí. No hay que hacer comparaciones odiosas. ¿Por qué? Porque todo esto tiende a bajar la autoestima. Y ahorita nosotros como adultos podemos descubrir y podemos encontrar personas que uno dice tiene una autoestima baja, pero no sabemos los orígenes. Y entonces parte del origen de todo esto es esa parte que nosotros como padres de familia no logramos comprender, no logramos hacer. Miren, hoy en día esto es un poco complicado. Muchos jóvenes, hoy en día, muchos jóvenes no se están valorando, no se están valorando adecuadamente. Pongamos un ejemplo, por ejemplo, llevarse por lo que es la moda, buscar qué es lo que está de moda hoy en día. Lo que te vende la sociedad, te vende buscar el placer por encima de todo. Y te dice, si no tomes en cuenta a Dios, es lo que te está diciendo la sociedad de hoy lastimosamente. Entonces, ¿qué está de moda hoy en día? Miren, hoy está de moda entre nuestros jóvenes el ser ateo. Está de moda en nuestros jóvenes imitar a cantantes, a futbolistas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en ese imitar, en ese querer ser como esos ídolos, entre comillas, que están teniendo? Los jóvenes están perdiendo su identidad. Entonces los jóvenes se están convirtiendo únicamente en personas que imitan el estilo de vida de otros, los que se forman unos ideales. Y esos ideales fueron creados muchas veces por publicidad. Entonces,
¿Qué es lo que está pasando? Muchos jóvenes hoy en día se están llegando a sentir frustrados. Y entonces con el pasar del tiempo lo que está sucediendo es que ellos no están llegando a encontrar la felicidad duradera. Felicidad que únicamente Dios puede sostener con el tiempo. Y este es un punto bien claro que debemos nosotros entender. Que debemos entender como padres de familia. Por eso es que el tema hablamos de autoestima. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a mejorar esa autoestima para llegar a alcanzar la felicidad, pero este es como un punto de partida. Entonces, ¿qué le queremos dar un mensaje? Por ejemplo, a ti joven que nos estás escuchando, ¿qué te queremos decir? Que Dios te ama tal como eres, que te ha dado las cualidades suficientes y necesarias para cumplir la misión que tú tienes en esta vida. Porque a veces te estás rechazando. La pregunta es ¿por qué te rechazas? La pregunta es ¿por qué no te gusta como eres? Dios así te quiere. No tengas envidia de nadie y dale las gracias a Dios el tipo de vida que tú tienes. O sea, hay jóvenes que hoy están ocupando sus dones para hacer el mal. Entonces, tú lo que tienes que hacer es vivir tu vida a plenitud. No te estés lamentando continuamente por lo que quieras hacer o por lo que quieras tener. O sea, observa tantas grandezas que Dios te ha dado en la noche. Observa, por ejemplo, las estrellas. Mira cómo Dios te mira con bondad. Mira cómo Dios te ha entregado tantas cosas. No dejes que la sociedad o el mundo te oculte las maravillas que Dios te ha dado. Lastimosamente, como les digo, hoy en la sociedad de hoy en día está tratando de ocultarnos todas las maravillas que Dios nos da. Entonces, parte de ese punto es, tenemos que mejorar de la autoestima de nosotros. Y tú como padre de familia juegas un papel sumamente importante en esto. Entonces, hay que poner manos a la obra ya y tratar de descubrir esto. Y por eso es que estamos desarrollando este tema. Miren, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema para poder ponerlo en contexto. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Primero, veamos una lectura en Isaías, en el capítulo 41, versículo 10, y también vamos a leer el versículo 13 para poner esto y para entender lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere de nosotros. La lectura dice, no temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Yo, Yahvé, soy tu Dios, te tomo de la mano y te digo, no temas, que yo vengo a ayudarte. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo la lectura? Nos está diciendo que nosotros tenemos que entender con claridad que el amor mismo es un elemento indispensable para nuestra autoestima y para ser felices. Miren, sin amor nuestra vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos sido creados por amor y para amar. Ahora bien, para que aprendamos a amar, para que aprendamos a madurar en ese amor, es preciso que desde el primer momento de nuestra existencia vengamos al mundo rodeados de amor. O sea, la carencia de amor puede producir graves trastornos en los niños, puede producir trastornos psicológicos en un niño que es no deseado, por ejemplo. Si un niño vive, por ejemplo, en un ambiente de violencia familiar, si un niño se siente no es amado, ¿qué es lo que está pasando? Se va a encerrar en su interior y va a tener una mala imagen de sí mismo, creyendo que si no lo aman es porque no es digno de ser amado. Y aquí es donde podemos empezar a ver y veamos los periódicos hoy en día y encontramos y empezamos a descubrir jóvenes, personas, niños que están sufriendo de depresión. A mí me impresionó el caso de un joven de apenas tenía 12 años que se había suicidado. O sea, esos son casos graves de lo que estamos haciendo. Entonces la labor de nosotros como padres, la labor de nosotros como familia, tal, es dar eso, es entregar esa parte. Entonces, hay tanto que hablar de esto, hay tantas cosas que hay. Miren, hay niños que son una bendición de Dios, que traen a veces problemas físicos. Y en nosotros entregarle ese amor a esas personas y sentir cómo Él recibe ese amor es una gran obra de Dios.
Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos la obligación de acoger con cariño esto. Miren, hemos hablado tanto en este programa de que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa sabiduría, nos entrega a unos hijos que son de Él para que a través de nosotros pueda ese niño conocer el amor de Dios. Entonces, para nosotros como padres de familia, en realidad es un gran compromiso. Es un gran compromiso porque el compromiso de nosotros es que estos niños conozcan a Dios y que puedan llegar a ser felices. Es indispensable que conozcan a Dios. Es indispensable que conozcan el verdadero amor de Dios. Que conozcan la misión que el Señor les ha dado en este mundo. Para que su vida no sea desperdiciada, para que su vida no sea inútil, sino que sea una vida valiosa como lo es para el Padre Dios. Entonces, que el amor llene nuestras vidas para aceptarnos como somos, aceptar a los demás como son, y así vamos a ir poco a poco creando un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo más feliz. ¿Qué diferencia el mensaje de lo que nos da el Señor con el mensaje que nos está vendiendo la sociedad hoy en día? ¿Cuánta diferencia hay en esto? Ese es el punto. ¿Cuánta diferencia tenemos nosotros en lo que el mundo nos está vendiendo? No nos está vendiendo ahorita un mundo de materialismo, un mundo de encontrar la felicidad en cosas pequeñas y pasajeras, y hemos descuidado nuestra verdadera felicidad. Lastimosamente, en esa búsqueda de esa felicidad ficticia que nos está vendiendo el mundo, lo que está sucediendo hoy en día es que hemos perdido el rumbo. Hemos perdido el rumbo. Y cuando no alcanzamos la felicidad que, entre comillas, nos vende el mundo, nos decepcionamos. Y la autoestima empieza a bajar y a bajar y a bajar. Miren, si somos curiosos un poquito, ¿no se han dado cuenta de que a veces artistas que supuestamente son bastante famosos, jóvenes? Hace poco estaba leyendo el caso de una persona que es un DJ que era famoso, de apenas 25 años, que se suicidó, que apareció muerto en su apartamento. Entonces uno dice, si el mundo te está vendiendo que ser famoso, que tener mucho dinero, que ser popular es la fuente de la felicidad, y entonces ¿por qué esta persona tomó esa decisión? Quiere decir que la clave no está ahí. La clave, lo repetimos, insistimos en cada programa de esto, la clave está en buscar a Dios. La clave está en dejarse tomar de la mano de Dios. La clave está en descubrir que el amor de Dios siempre está ahí para nosotros. La clave está en descubrir cómo Dios es con nosotros. La clave está en descubrir que Dios siempre nos está acompañando. Pero hagamos otra lectura para que nos vayamos aclarando este punto. En la primera carta, epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, miren un solo versículo, lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios: por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Esta es palabra de Dios, que alabamos, Señor. Entonces, conocer el amor de Dios. Por eso es que la sociedad, por eso es que el enemigo nos pretende alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros conozcamos el amor de Dios. No quiere que le creamos a Dios. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de la fe en este programa dijimos que la fe es creerle a Dios? Todo el mundo cree en Dios, pero creerle a Dios es otra cosa. Entonces, cuando nosotros nos hemos conocido ese amor, cuando le hemos creído al Señor, Él va a permanecer en nosotros. Y nosotros vamos a permanecer con Él. ¿Y eso qué nos da? Eso nos da que vamos a estar unidos a la fuente del verdadero amor. Nos da que vamos a estar unidos a Dios mismo. Nos da que vamos a estar unidos a la fuente de la verdadera felicidad. Entonces, ¿por qué estamos hablando hoy en este programa de la autoestima como una clave para alcanzar la felicidad? Porque una correcta autoestima nos ayuda a encontrar la felicidad, y es como el filtro que vamos a tener entre nosotros y la realidad. Una incorrecta y baja autoestima va a distorsionar nuestra realidad de la vida. Se va a ensañar en los puntos débiles que nosotros tenemos y vamos a ignorar lo
puntos aquellos que nos enriquecen. Podemos alcanzar mucho éxito, pero con baja autoestima, ese logro en realidad se va a ver reducido. Entonces, en estas condiciones nada nos satisface, aunque todo el mundo nos aprecie, nos halague, nos estimule. Miren qué importante es tratar de descubrir esto que estamos hablando hoy en día y sobre todo afiancar esto para con nuestros hijos. Nos vamos a ir ahorita a la primera pausa y ya regresamos desarrollando este tema. No existe un detalle que me haga más feliz. Cómo estar donde tú estás, ser parte de ti. No existe manera de ir a algún lado sin haberte hallado. De hacer todo por mi cuenta sin haberte consultado. Bajo el sol, iluminas tu cara. Con tu luz, ilumíname el alma. Estar contigo es lo que me da las ganas de vivir. Estar contigo es lo que me ayuda a sonreír. Estar contigo me hace sentir que nada malo podrá contra mí. Me siento invencible por demás. Entre tus brazos quiero habitar. Jesús, tú eres mi paz. No hay nada más bello que vivir junto a ti. En medio de dificultades siempre estás aquí, Señor. No existe manera de ir a algún lado sin haberte hablado. De hacer todo por mi cuenta sin haberte consultado. Bajo el sol, iluminas mi cara. Con tu luz, ilumíname el alma. Estar contigo es lo que me da las ganas de vivir. Estar contigo es lo que me ayuda a sonreír. Estar contigo me hace sentir que ya nada malo podrá contra mí. Me siento invencible por demás. Entre tus brazos quiero habitar. Jesús, tú eres mi paz. Siente iluminado por esta luz. Siente iluminación, más o menos. En la ley. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. ¿De qué estamos hablando hoy? De la autoestima, que es una clave para alcanzar la felicidad. Y hemos hecho dos lecturas que nos han ido iluminando. La primera que hicimos es de Isaías en el capítulo 41, versículo 10 y el versículo 13, donde encontramos que el Señor nos dice que no tenemos que tener miedo y que Él siempre va a estar ahí, pendiente y presto por ayudarnos. Y luego hicimos la segunda lectura que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 16, donde encontramos que Dios es amor, que nosotros tenemos que creer en Él para nosotros poder permanecer en Dios y que Dios permanezca junto con nosotros siempre. Ese es el contexto de lo que hemos estado hablando. Vale la pena recordar un poco lo que dijimos al inicio de este programa. Y es que dijimos que Jesús mismo nos enseña, nos dio el ejemplo y nos dice que nosotros debemos de vivir para buscar la felicidad
pero con la mirada puesta, decir, Señor, en el espíritu de servicio, en dar amor a los demás. O sea que nuestra misión es buscar la felicidad en entregarnos a los demás. Y también nos dice en sus prédicas que nadie nos da lo que no tiene y que nosotros nos llama a buscar cuáles son nuestros talentos. Miren el enfoque que nosotros tenemos que dar. Y hablábamos de que nosotros como padres de familia tenemos que ayudarles a nuestros hijos primero a mejorar esa autoestima, a fortalecer a esa autoestima. Pero hay que tener un poco de cuidado. No estamos hablando de vanidad, ahí nos vamos a otro lado. Estamos hablando de la autoestima, del creer y descubrir lo que nosotros somos, pero por eso es que el Señor dice, en el servicio, amarnos y entregar ese amor para los demás. Porque únicamente cuando nosotros nos entregamos a los demás, cuando nosotros hacemos ese servicio, ahí es como nosotros realmente estamos viendo la misión que tenemos en esta tierra. Miren qué importante es diferenciar lo que es una buena autoestima de una vanidad. Porque la vanidad, ¿de qué se trata? La vanidad se trata únicamente de complacerme yo, de ser yo primero, de sentirme el mejor. En cambio, el Señor nos habla de una verdadera autoestima cuando yo descubro mi verdadero valor y el amor y se lo entrego a los demás. Hay una gran diferencia entre lo que nos vende la sociedad, entre el complacerme yo o el entregarme a los demás. Esa delgada línea es la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, las personas con una autoestima un poco baja generalmente son personas que tienen mucho temor en equivocarse. Son personas que a veces creen que van a tener graves consecuencias si ellas cometen algún error. A veces viven con el miedo de defraudar las expectativas que uno como padre de familia tiene, con las expectativas que los jefes tienen de uno, con las figuras que encuentran a alguien que quieren imitar, pero que no pueden alcanzar lo que él hace. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces surgen actitudes tan enredadas que va produciendo resentimiento, que bloquea, que anula parte de la propia calidad de la vida. Fíjense que en el caso de Mirna, por ejemplo, yo una vez hablaba con ella y le decía cómo es que hay personas que tienen la cualidad o tienen la virtud de sacar y de confiar en las demás personas para sacarle lo mejor de ellas. A veces en los trabajos, por ejemplo, a veces hay jefes que son bien estrictos y bastante, como le llamamos nosotros, bien tóxicos, en el sentido de que solo exigen, pero no miran a aquella persona que trabaja bajo su mando como alguien, como un ser humano, sino que lo miran únicamente como alguien que tiene que producir algo. Y por eso es el nivel de exigencia. Y a veces los resultados que se obtienen no son los más adecuados, porque estas personas tienden a perder la iniciativa, porque estas personas tienden a perder el sentirse bien dentro de la oficina. Entonces hacen las cosas por temor porque el jefe que tienen a veces no les saca lo mejor de ellos. Caso contrario, hay jefes que son exigentes, pero a la vez van acompañando a estas personas, le escuchan sus ideas, escuchan lo que a ellos les pasa, y entonces va tratando y van sacando lo mejor de estas personas y se sienten entregados. Entonces, algo así similar es lo que nosotros como padres de familia podemos poner en práctica. A veces nosotros como padres de familia somos bastante exigentes y somos bastante estrictos. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque a veces dentro de esto ser estricto, tendemos a anular a nuestros hijos. Y no dejamos que ellos se desarrollen. Muchos padres de familia, por ejemplo, quieren que sus hijos tengan una profesión X que ellos ya decidieron. Como padres, nosotros decidimos que mi hijo estudie esto, o yo como padre quiero que mi hijo sea esto. Pero no tomamos en cuenta lo que nuestros hijos quieren. Entonces, el imponernos puede ser que nuestros hijos acepte y desarrolle lo que el papá quiere, pero se siente frustrado porque no es lo que a ellos les gusta. En el programa pasado creo que estábamos hablando de un ejemplo de un hijo que quería ser cocinero y el papá no quería eso. Sin embargo, al final aceptó el papá eso
Y el hijo ahorita es un excelente cocinero y se ha desarrollado y se mira una persona que se siente valorada por lo que está haciendo. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que saber y tenemos que desarrollar. Es parte de lo que nosotros tenemos que descubrir como personas. El hecho de sentirnos valorados y tratar de descubrir cuáles son nuestras cualidades. Hace poco con Humberto, antes de entrar a este programa, hablábamos de que me decía, hay personas que los números los entienden bien fáciles. En cambio hay otras que los números no les entran por ningún lado, pero leen algún texto, leen algún libro y lo captan a la primera. A veces los que podemos saber de números, por ejemplo, cuando leemos un libro tenemos que leerlo hasta 3 veces, porque nos cuesta captar la idea central. Y hablábamos con Humberto y decíamos, bueno, mire, para desarrollar un programa, primero hay que ver el objetivo, qué es lo que tenemos que cumplir y tratar de ordenar eso. Entonces, es parte de cada quien, el Señor nos dio nuestras cualidades, cada quien el Señor nos dio nuestros dones. Y en base a estos dones es lo que nosotros tenemos que desarrollarlos, porque al descubrir nuestros dones, podemos y debemos encontrar la misión que el Señor nos ha dio. Todos tenemos una misión y ninguna misión es pequeña, sino que todas las misiones son importantes. ¿Por qué? Porque el Señor para eso te puso. Hace poco oía un testimonio de una familia donde ellos perdieron a su hijo cuando apenas tenía 5 o 6 meses, estaba pequeño. Y en el testimonio que ellos decían, hablaban de que cuál era la misión de nuestro hijo. No lo habían entendido porque el Señor no les había permitido disfrutar a su hijo más tiempo. Conforme pasó el tiempo, ellos descubrieron que la misión de su hijo era volverlos a mantener unidos como familia. Porque en esa época estaban teniendo muchos problemas y a raíz de lo que pasó, ellos se unieron como familia, oraron, aprendieron a orar juntos. Entonces la misión de ese niño era esa. Claro, las misiones nosotros las vemos a lo largo del tiempo. Pero hagamos otra lectura para que nosotros descubramos realmente lo que nos ama el Señor. Porque a veces nosotros decimos, pues sí, pero mire, mi papá a mí ni caso me hace. Nosotros a veces decimos, es que a mí el Señor no. O sea, mi papá, mi mamá, de vez en cuando medio me mira. Entonces nosotros tenemos que descubrir cuánto realmente nos ama el Señor. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versículos 6 y 7. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice, ¿no se venden 5 pajaritos por 2 monedas? Pues bien, delante de Dios ninguno de ellos ha sido olvidado. Incluso los cabellos de ustedes están contados. No teman, pues ustedes valen más que un sinnúmero de pajarillos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiere decir que nosotros valemos mucho para el Señor. Delante de Dios ninguno ha sido olvidado. Delante del Señor es que nosotros valemos lo que realmente debemos valer. Y Él es el que sabe lo que nosotros realmente valemos. Entonces, quien Dios atiene, mire, nada le falta. Por eso es que es importante que nosotros como personas, por eso es importante que nosotros realmente descubramos el valor que nosotros tenemos en esta vida. La base fundamental de la autoestima está en saber y valorar que somos hijos de Dios. ¿Recuerdan cómo es que hijos de Dios fueron hechos a imagen y semejanza? Eso fue el Señor. Con esa coincidencia bien fundada, nada ni nadie puede hundir el infinito amor y la dignidad de mi vida y de mi ser. Esto tiene que ver mucho con valorarme con lo que soy, con respetarme con lo que soy, con entregar lo que yo doy. Eso tiene que ver con todo eso. Entonces, ¿por qué la autoestima es una clave para alcanzar la felicidad? Porque en la medida que yo descubro lo valioso que soy para el Señor, en esa medida yo me voy a sentir más feliz.
En esa medida yo voy a poder entregar ese amor que el Dios me tiene hacia los demás, que es realmente mi visión. Es realmente mi misión en esta tierra. Entonces, quien aparta a Dios de su vida, ¿qué es lo que pasa? Le falta esa clave. Le falta esa pieza maestra para entender correctamente la realidad que tiene y que al final acaba volviéndose una persona hostil, una persona amargada, una persona que pasa, como dice nuestro párroco, dice como con cara de limón agrio, o sea, toda así, con la cara toda amargada. Eso es lo que no debemos permitir nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de ayudar a nuestros hijos. No debemos de permitir que esto pase con nuestros hijos. No debemos de permitir que Dios falte en nuestra vida. No debemos de permitir que el mundo que nos vende otra cosa nos quite ese don, esa autoestima que Dios mismo nos ha dado. No debemos de permitir que nosotros nos olvidemos de que el Señor mismo nos trajo acá y nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que la autoestima, como les digo, es una clave realmente para llegar a esa felicidad. Miren, hay tantos casos hoy en día de personas que tienen una baja autoestima y viven todo el tiempo, por ejemplo, a la defensiva. Viven todo el tiempo tratando de buscar paraísos sustitutos. Se refugian en el alcohol, se refugian en las drogas, se refugian en el sexo desenfrenado, se refugian en el trabajo excesivo. Y eso es lo que está pasando. Eso es parte de lo que está pasando. Por eso es que vemos hoy en día tantos problemas que hay. Tantos jóvenes que no se sienten amados por sus padres y buscan refugio en los demás amigos. Tantos jóvenes que hoy en día no se sienten valorados por sus padres. Tantos jóvenes que hoy en día no se sienten queridos por nadie. Y dentro de ese no quererse por nadie, no han descubierto que Dios los ama. Porque no saben. Entonces la misión es grande. La misión es grande primero en tu casa. La misión es grande primero de tratar de volcar ese amor que probablemente no le puedes haber entregado a tu hija en un momento determinado, entregarlo al Señor. Miren, Santa Teresa de Ávila en uno de sus versos decía: nada te turbe, nada te espante, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto decía Santa Teresa de Ávila. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que con Dios nada te va a turbar. Con Dios nada te va a espantar. Dios siempre va a permanecer contigo. Tienes que tener paciencia para alcanzar lo que tú quieres. Santa Teresa de Ávila dice que Dios lo es todo. Con Dios no te va a faltar nada, dice. Dios basta para ti. Y recordemos, nosotros somos hijos de Dios. Nuestros padres es aquellas personas en las que Dios confió para entregarte a unos hijos de Él. Pero el primero que te va a amar es Dios. El primero que te ama es Dios. Entonces, Dios nunca te va a fallar. El problema es que a veces te has alejado. El problema es que a veces has salido huyendo. El problema es que a veces has metido tanto la pata que crees que lo mejor es alejarte de Dios porque te da pena. Que crees que lo mejor es refugiarte en otras situaciones para olvidarte de los problemas que estás pasando. A veces crees que el problema es refugiarte en situaciones que te van a ir dañando, pero como nadie te quiere, no importa que te dañe. O tú que me estás oyendo, no, a veces puedes haber sentido esas cosas. A veces puedes haber sentido porque tu mamá no te quiere, porque tu papá no te quiere. Entonces a veces no has sentido eso. Pero es porque no has descubierto el verdadero amor de Dios. Es porque no has descubierto el verdadero amor que te tiene Mamita María. Y Mamita María, que como buena madre siempre va a estar ahí. Que siempre va a estar pendiente de nuestras necesidades. Así como las bodas de Caná, se recuerdan. Nadie le dijo a ella que faltaba el vino, sin embargo ella se dio cuenta. Entonces ella
se da cuenta de lo que te está faltando a ti. Entonces tienes que abrirte, tienes que permitirte. Si en este momento, por ejemplo, tú ahorita estás pasando por una situación de que te sientes mal, por una situación que te sientes inferior, por una situación donde sientes que nadie te quiere, recurre a la fuente del verdadero amor. Recurre a la fuente que solo Dios te da. Recurre a Mamita María, porque es el camino que te lleva a Jesús, y Jesús va a interceder por ti ante Dios Padre. Ese es el camino que tenemos que seguir. Ese es uno de los caminos que tenemos que hacer. Entonces, es lo que tú tienes que hacer. ¿Qué queremos decirte en este programa? ¿Qué es lo que te queremos hacer énfasis en este programa? Te queremos decir en este programa que te des cuenta de lo valioso e importante que eres para Dios. Te tienes que dar cuenta de la sabiduría divina que Dios te ha dado. Que tienes que darte cuenta que puedes dar más. Tienes que darte cuenta de lo valioso que eres para Dios. Tienes que darte cuenta y disfrutar lo que haces en el día a día. Tienes que darte cuenta de cuidar cada detalle de tu vida. Tienes que entregarte. Deja ya que el mundo te venda cosas pasajeras. Deja ya que el mundo te venda cosas que únicamente te van a satisfacer momentáneamente. No permitas que 5 minutos por complacerte algo destrocen tu vida. Entonces es lo que hay que hacer, entregarse a Dios. Y entonces vamos a preguntar, ¿pero qué es lo que puedo dar? Yo que tengo tantos problemas, que he metido esto, que he hecho esto, ¿qué es lo que puedo dar? Bueno, todo lo bueno de lo que somos capaces, todo lo que podemos poner al servicio de los demás. Ese es el modo que tú puedes ser persona, que puedes crecer, que puedes vivir una vida feliz, rica de emociones, de experiencias. Eso lo vas a ir recolectando a lo largo de la vida con el recorrer en este mundo donde Dios te ha puesto. Eso nos va a permitir ser ramas de esa vid, y que tenemos que permanecer agarrada a esa vid que es Dios para que demos frutos. Dios mismo en una lectura nos hace la comparación donde dice, si una rama se corta de ese tronco, ¿qué es lo que pasa con esa rama? Se seca. Entonces, tienes que tomarte de nuevo. Tienes que asirte de esa rama. Tienes que tomarte del tronco que es del Señor. Tienes que tomarte así, agarrado de la mano del Señor. Entonces, esa es parte de la vida. Ahora, el compromiso. Nuestro compromiso como padres de familia, nuestro compromiso como hijos, es encontrar ese camino que a veces perdemos por el día a día. Entonces, a ti que eres padre, a ti que eres madre de familia, te estamos invitando a través de este programa a que si no has valorado adecuadamente a tus hijos, a ti que no has sabido por las causas que sea a descubrir, a levantar esa autoestima de tus hijos, te invitamos a que comiences con ellos para que ellos puedan sentirse valorados. No les robes a tus hijos la oportunidad de ser felices. No les robes a tus hijos la oportunidad de que descubran el inmenso amor que Dios les tiene. Entonces, si no lo has hecho, te invitamos hoy, este día, hoy que es jueves eucarístico, ve al Santísimo, platica con el Señor, o únicamente contémplalo, recibe de Él la sanación que probablemente necesitas. Probablemente ahorita te estés dando cuenta de que no era lo que tú querías para tus hijos y que tal vez no le diste el amor que quisieras. Probablemente tienes tiempo de no haberle dado un abrazo a tu hijo o a tu hija. Probablemente tienes tiempo de no haberle dado un abrazo a tu esposa, a tu esposo, de decirle lo que lo amas, lo que lo quieres. ¿Cuándo empezar? Hoy es el momento, poco a poco, despacio. Tienes la oportunidad y debes de hacerlo. Porque en este momento tú estás descubriendo realmente lo que Dios te ama. Y entonces en este momento tú estás descubriendo realmente lo valioso que eres para el Señor. Entonces, si descubres eso, entrégalo también a tus hijos.
entrégalo también a tu familia, entrégalo también a tu esposa, a tu esposo. Si ya lo hiciste, mira, felicidades. Pero si no, tenemos que aprender a pedir perdón también. Y esto no nos tiene que dar pena. Miren, cómo se engrandece ante Dios y ante los hombres el hecho de saber pedir perdón, el hecho de pedir perdón, el hecho de arrepentirse, te abre las puertas de la confianza, te abre las puertas de la amistad, te abre las puertas del entendimiento, te abre las puertas de la escucha. Es saber pedir perdón oportunamente, tenés que dejar y tenés que acercarte a esa fuerza sanadora del perdón, tanto como el que lo pide, como el que lo da. ¿Y en qué momento? ¿Cuál es el momento más oportuno? Miren, siempre, siempre podemos rectificar en esto. Siempre podemos rectificar en todo lo que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? ¿Por qué hemos estado hablando de todo esto? Porque hemos visto, hay tantos vacíos hoy en el mundo, hay tantos vacíos en nuestros jóvenes, hay tantos vacíos en las personas que vemos en el día a día. Y entonces, pues este tiene que ser un mensaje, tiene que ser un mensaje para que tú también levantes esa autoestima que el Señor mismo te ha dado. Pero tienes que valorarte, tienes que saber vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere con nosotros. Tienes que aprender a saber vivir como el Señor te lo ha puesto. Y recuerda, no se venden 5 pajaritos por 2 monedas, y el Señor tiene contados nuestros cabellos. Nosotros valemos más que los pajaritos del Señor. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Que siempre está pendiente de nosotros. Y si me vas a preguntar ahorita, pues sí, pero yo tantos problemas y no lo entiendo, es que no permites que Dios esté ahí. Ahora, el Señor no te dice que que te va a quitar todos los problemas. Él no te dice eso. Él te dice, yo te voy a acompañar en todo momento. Y en esos problemas de dificultad que tú tienes, ahí voy a estar yo sosteniéndote. O sea, descubramos también que la vida no es ilusiones, que la vida no es una obra de magia, donde nosotros tenemos un problema, vamos al Señor y Él nos quita todo. No, la vida no es eso. La vida en el Señor quiere decir que Él siempre va a estar ahí, que Él siempre nos va a dar la fortaleza para que en los momentos de dificultad nosotros podamos encontrarnos y podamos saber que hay una persona que siempre está ahí. Que hay una persona que siempre está pendiente de nosotros. Y ese es Dios mismo. Él siempre va a estar pendiente de nosotros. Y Él puso a alguien aquí en la tierra para que también nos entendiera, para que también estuviéramos ahí. Y es la Santísima Virgen María. Ella está ahí para nosotros como buena madre y está pendiente de nuestras necesidades. Pero si tu estima ahorita está muy baja, pídele al Señor. Pídele a la Santísima Virgen que interceda ante Jesús para que Jesús lleve hacia Dios Padre las intenciones que tú estás teniendo. Para que lleve ante el Señor Padre esa dificultad de valorarte a ti mismo. Para que el Señor lleve ante Dios Padre todas tus necesidades. Como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino es Jesús, la verdad es Jesús, la vida es Jesús. ¿Quién intercede ante Jesús? La Santísima Virgen. Es como una madre cuando le pide algo a su hijo. Entonces, la Santísima Virgen intercede ante Jesús para que Jesús tome esas necesidades tuyas y las lleve ante Dios Padre. Miren qué interesante está cómo en su perfección Dios mismo ha pensado tantos detalles en nuestra vida. Así que el mensaje es ese. El mensaje es que nosotros tenemos que valorarnos adecuadamente con lo que somos. Nosotros tenemos que valorarnos adecuadamente para descubrir, para entender lo valioso que realmente somos para nuestro Señor. Y entonces lo que dijimos al principio de este programa, que nadie da lo que no tiene y que tenemos que encontrar nuestros talentos, realmente es parte de lo que nosotros tenemos que trabajar. Porque también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, no es únicamente ir a hacer una oración y dejarle todo a Dios.
tenemos que también poner de nuestra parte. Si no, recuérdense en las bodas de Caná, ¿qué dijo María? Hagan lo que Él les diga. Eso es lo que le dijo a la Virgencita. O sea, la Virgencita descubrió la necesidad que había, se dio cuenta y recurrió al Señor. Y Jesús dijo, y María dijo, hagan lo que Jesús les diga. ¿Y qué les dijo Jesús a la gente? Les dijo, aquí están las tinajas, traigan unas tinajas, llénenlas de agua, y el milagro lo hizo el Señor. Pero ellos llevaron las tinajas y llevaron el agua. Así que hay que poner también de nuestra parte. Así que ahí queda. Queremos haberlos incentivado a esto y queremos haberles motivado a esta parte. Queremos haberles motivado a que ustedes se entreguen y ayuden a sus hijos, ayuden a su esposa, ayuden a su esposo a levantar esa autoestima, pero no como vanidad, sino que autoestima para saber y valorar lo que Dios nos ama y para descubrir que en entregarme a los demás está la verdadera felicidad, como lo manda el Señor. Así que les agradecemos, miren, les agradecemos su sintonía. Ha sido un programa bastante interesante y ha sido un programa que es otro granito más de arena que queremos poner en su programa Familia Formadora de Personas para formar esos valores, para descubrir el amor de Dios y para que nos podamos entregar hacia el Señor. Así que les agradecemos como siempre. Los esperamos el próximo jueves con otro tema de su programa Familia Formadora de Personas. Y créanme que nos sentimos sumamente contentos, nos sentimos sumamente felices que nos puedan escuchar y que podamos compartir lo que Dios ha hecho y hace en nuestras vidas. Así que nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles como siempre que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.